Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves, dos de las figuras más queridas de El Chavo del Ocho, se reencontraron en un programa en vivo, y lo que debía ser una emotiva reconciliación terminó en un escándalo sin precedentes. En cuestión de segundos, las tensiones acumuladas durante años explotaron y Florinda Mesa golpeó a la recordada Chilindrina frente a las cámaras y a un público atónito. El momento quedó grabado desde todos los ángulos, inundó las redes sociales y desató una guerra mediática y legal que podría cambiar para siempre la relación entre estas dos leyendas de la televisión. Durante décadas, la relación entre Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves estuvo marcada por un silencio incómodo, declaraciones indirectas y rumores que los fanáticos de El Chavo del Ocho se encargaron de alimentar. Lo que para el público fue una infancia llena de risas, para las protagonistas se convirtió en una herida abierta que parecía no cerrar jamás. Por eso, cuando un popular programa matutino anunció que ambas aceptarían verse cara a cara en su set, la noticia corrió como pólvora. El objetivo oficial era reconciliar a dos figuras emblemáticas de la televisión latinoamericana, recordar los mejores momentos de sus personajes y rendir homenaje a la memoria de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Pero detrás de cámaras, muchos en el equipo sabían que esta reunión podía transformarse en un campo minado. Florinda Mesa llegó al foro puntual, impecablemente vestida y con un aire de formalidad que intimidaba. A su lado, su inseparable asistente se aseguraba de que no faltara ningún detalle, desde el maquillaje perfectamente retocado hasta la posición exacta de su silla en el set. Ni un gesto ni una palabra hacia María Antonieta, quien ya se encontraba en el lugar. María Antonieta, por su parte, mostraba un rostro sereno, pero sus ojos decían otra cosa. Vestida de manera sencilla pero elegante, conversaba animadamente con parte del equipo de producción, aunque de vez en cuando lanzaba miradas fugaces, cargadas de ironía, hacia Florinda. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Cuando finalmente se encendieron las cámaras, el conductor, con una sonrisa ensayada, dio la bienvenida a las queridas amigas del público. La palabra amigas provocó un ligero arqueo de ceja en ambas. Comenzaron hablando de anécdotas inocentes, bromas en el set, grabaciones en exteriores, giras internacionales. Las risas que compartían parecían genuinas, pero detrás de cada frase había un eco de viejos resentimientos. Todo parecía controlado, hasta que se mencionó la salida de María Antonieta del programa en los años 90. Con voz calmada pero afilada, la actriz que dio vida a la Chilindrina dijo, a veces, las decisiones de un hombre se ven influenciadas por las personas que tiene más cerca. El comentario cayó como una piedra en un lago en calma. Florinda se tensó visiblemente, sus manos se aferraron al apoyabrazos de la silla y una sonrisa forzada intentó disimular su incomodidad. No era un secreto que, en la versión de María Antonieta, Florinda había jugado un papel clave en su salida, y esa insinuación acababa de reavivar un fuego que nunca se había extinguido. En el estudio, algunos miembros del equipo se miraban con preocupación. El conductor, sintiendo la tensión, trató de redirigir la conversación hacia recuerdos más alegres, pero era evidente que la entrevista había entrado en un terreno peligroso. Afuera del set, los productores empezaban a preguntarse si ese encuentro terminaría como un momento histórico, o como un desastre televisivo imposible de olvidar. Y lo que nadie imaginaba, es que lo peor aún estaba por llegar. Lo que había comenzado como una entrevista de tono cordial empezó a transformarse en un terreno minado. A medida que las preguntas del conductor se acercaban a los temas más polémicos, las miradas entre Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves se tornaban más largas, frías y calculadas. El público, que en un inicio reía y aplaudía con entusiasmo, comenzó a percibir un cambio en el aire, un peso invisible que caía sobre el estudio. La tensión no necesitaba palabras para manifestarse. Los gestos eran suficientes, cejas arqueadas, sonrisas que no alcanzaban a los ojos, respiraciones más profundas y silencios que se extendían más de lo normal. Los camarógrafos, acostumbrados a captar momentos de alta emotividad, empezaban a enfocar cada pequeño movimiento, conscientes de que algo importante estaba a punto de suceder. María Antonieta, con una postura relajada pero una mirada que dejaba ver un trasfondo de desafío, decidió llevar la conversación a un punto delicado. Su tono era aparentemente casual, pero cargado de una ironía imposible de disimular. Con esa intervención, tocó una fibra muy sensible en Florinda, un recuerdo que la actriz prefería mantener enterrado. Las sonrisas se esfumaron de inmediato y, en cuestión de segundos, el ambiente dejó de ser el de una entrevista para transformarse en un enfrentamiento silencioso, pero feroz. Florinda, al escuchar la insinuación, adoptó un semblante severo. Sus labios se apretaron en una línea tensa, su mirada se endureció y su postura se volvió rígida. Aquella reacción no pasó desapercibida para los presentes.
El conductor intentaba mantener el control, lanzando preguntas más ligeras, pero las dos mujeres parecían haber quedado atrapadas en un duelo personal donde el resto del set era solo un espectador involuntario. El público presente, compuesto en su mayoría por fanáticos del programa, comenzó a susurrar entre sí. Algunos sacaban discretamente sus teléfonos para grabar lo que se estaba viviendo, presintiendo que podían ser testigos de un momento histórico y, posiblemente, escandaloso. Las cámaras oficiales, por su parte, seguían transmitiendo en vivo, sin apartar el lente de las dos figuras. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Florinda decidió romper la barrera de lo estrictamente verbal. Con un movimiento lento pero decidido, se levantó de su asiento. Su figura erguida, su caminar firme y la expresión en su rostro transmitían determinación y enojo contenido. El público se inclinó hacia adelante, tratando de no perderse ningún detalle, mientras los técnicos en cabina se mantenían en alerta ante cualquier señal para cortar la transmisión. María Antonieta permaneció sentada, observando cada paso de Florinda. Su postura no mostraba retroceso ni incomodidad, más bien transmitía una mezcla de desafío y control. Esa actitud funcionó como combustible para que la tensión se intensificara aún más. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, como si el tiempo dentro del set se hubiera desacelerado. Los murmullos se convirtieron en un murmullo colectivo, casi un zumbido constante que flotaba en el aire. El conductor, consciente de que la situación se le escapaba de las manos, se debatía entre intervenir con firmeza o dejar que la confrontación se desarrollara, sabiendo que cualquier desenlace tendría repercusiones mediáticas. Finalmente, la distancia entre ambas se redujo a pocos pasos. Las cámaras captaron en primer plano la expresión de Florinda, marcada por la ira y una determinación que no dejaba espacio a la conciliación. María Antonieta, por su parte, mantenía la mirada fija, sin apartar los ojos ni mostrar signos de ceder. En ese instante, quedó claro para todos los presentes que la entrevista había cruzado una línea peligrosa. Lo que sucediera a continuación ya no sería parte de un guión televisivo, sino un hecho real, impredecible y cargado de consecuencias. El punto de no retorno había llegado, y nadie en ese foro estaba preparado para lo que vendría después. El momento que nadie creyó posible ocurrió en apenas un parpadeo. Florinda Mesa, visiblemente fuera de sí, dejó atrás cualquier rastro de autocontrol. En un movimiento seco y repentino, alzó su mano y la dejó caer con fuerza sobre el rostro de María Antonieta de las Nieves. El sonido del impacto resonó en el set, seguido de un silencio que apenas duró una fracción de segundo antes de que el público estallara en gritos de sorpresa y asombro. La escena era irreal. María Antonieta, inmóvil por un instante, apenas podía asimilar lo que acababa de suceder. Instintivamente, llevó su mano a la mejilla golpeada, su piel enrojecida y su expresión una mezcla de incredulidad y furia contenida. Los ojos de todos los presentes se movían entre ambas, incapaces de procesar que aquella discusión verbal hubiera llegado a la violencia física en un programa transmitido en vivo. El conductor, que hasta entonces había intentado suavizar el intercambio, se levantó de inmediato. Su voz, aunque temblorosa, pidió a producción un corte comercial urgente. Pero ya era demasiado tarde, varias personas entre el público, alertas desde que la tensión había comenzado, habían grabado con sus teléfonos el momento exacto de la agresión. En cuestión de segundos, esas imágenes comenzaron a salir del estudio rumbo al mundo exterior. El caos se apoderó del foro. Algunos asistentes se levantaron de sus asientos, otros gritaban pidiendo respeto, mientras un sector del público, incapaz de ocultar su morbo, aplaudía el hecho, convencido de que estaba presenciando un instante que pasaría a la historia del entretenimiento. Los técnicos intentaban mantener la calma y seguir las indicaciones, pero era evidente que el orden se había quebrado. María Antonieta, visiblemente afectada y con una respiración agitada, se puso de pie con firmeza. Su mirada era cortante y su postura transmitía una decisión irrevocable, la entrevista había terminado. Sin pronunciar palabra, señaló hacia la salida mientras los productores intentaban convencerla de quedarse. La actriz ignoró cualquier intento de mediación y avanzó hacia los pasillos, decidida a no compartir un segundo más en el mismo espacio que Florinda. Florinda, por su parte, se mantenía de pie, respirando con fuerza y con el rostro aún marcado por la ira. Parte del equipo de producción la rodeó para apartarla de las cámaras y del público, temiendo que cualquier nuevo contacto entre ambas pudiera escalar la situación. La actriz no pronunció excusas ni justificaciones, se limitó a mantenerse en silencio, aunque sus ojos dejaban claro que el conflicto estaba lejos de terminar. El silencio absoluto llegó cuando María Antonieta cruzó el umbral del set.
Solo se escuchaban algunos aplausos aislados, mezclados con abucheos, en un reflejo de la división de opiniones que ya empezaba a gestarse. Aquella jornada, que había sido planeada como un momento de nostalgia y reconciliación, se había convertido en un espectáculo de tensión y violencia que marcaría, de forma irreversible, la historia del elenco más querido de la televisión latinoamericana. Y mientras la puerta se cerraba tras la Chilindrina, todos sabían que lo que acababa de ocurrir no quedaría en el olvido, ni mucho menos sin consecuencias. El golpe apenas había ocurrido y ya comenzaba a recorrer el mundo a la velocidad de la luz. En menos de una hora, las redes sociales se inundaron de videos, capturas de pantalla y memes que documentaban el momento exacto en que Florinda Mesa agredía a María Antonieta de las Nieves en plena entrevista. Twitter, Instagram, Facebook y TikTok se convirtieron en un campo de batalla virtual donde miles de usuarios opinaban, debatían y se posicionaban a favor o en contra de cada una. Las imágenes fueron reproducidas millones de veces en cuestión de horas. Los hashtags con los nombres de ambas actrices se volvieron tendencia global. La indignación de muchos era evidente, mensajes de repudio hacia la violencia llenaban los comentarios, acompañados de exigencias de disculpas públicas. Sin embargo, también existía un sector que aseguraba que la Chilindrina había provocado la reacción, defendiendo a Florinda y justificando su actitud. Los medios tradicionales no tardaron en unirse al frenesí. Programas de televisión especializados en farándula abrieron sus emisiones con la noticia, analizando cada fotograma del incidente y rescatando viejas entrevistas donde ambas habían expresado su rivalidad. Los titulares en portales de noticias eran explosivos, describiendo la escena como un momento inédito en la televisión latinoamericana y la pelea que destrozó cualquier posibilidad de reconciliación. En paralelo, surgieron rumores filtrados desde el entorno de María Antonieta. Personas cercanas a la actriz afirmaban que ya había consultado con abogados para iniciar acciones legales contra Florinda, acusándola de agresión física y daño moral. Según estas versiones, la Chilindrina estaba decidida a llevar el caso a los tribunales, no solo por el golpe, sino por lo que consideraba una humillación pública a escala internacional. Mientras tanto, Florinda adoptó una estrategia de silencio absoluto. No hubo comunicados oficiales ni entrevistas y cualquier intento de la prensa por obtener declaraciones era bloqueado por su equipo. Sin embargo, fuentes no identificadas aseguraban que la actriz se sentía injustamente atacada y provocada durante la entrevista, insistiendo en que su reacción había sido producto de una presión emocional acumulada durante años. El conflicto trascendió el ámbito del entretenimiento. Psicólogos y especialistas en comunicación fueron invitados a programas de opinión para analizar lo ocurrido, calificándolo como un ejemplo de cómo las viejas rivalidades no resueltas pueden explotar de manera pública y violenta. El caso también despertó debate sobre la ética televisiva, cuestionando si los productores habían expuesto deliberadamente a ambas actrices a una situación diseñada para generar tensión y rating. Con el paso de las horas, quedó claro que este no era un escándalo pasajero. La pelea había abierto viejas heridas no solo entre Florinda y María Antonieta, sino también en el recuerdo colectivo de millones de fanáticos que crecieron viendo El Chavo del Ocho. Lo que se vendió como una reunión para sanar diferencias había terminado siendo un episodio histórico, pero por las razones equivocadas. La reconciliación, alguna vez soñada por el público, no solo era imposible, ahora parecía enterrada para siempre, reemplazada por una guerra mediática y legal cuyo desenlace aún estaba por escribirse. ¿Qué opinas tú de todo este escándalo? ¿Crees que Florinda Mesa estuvo justificada o que María Antonieta fue la verdadera víctima? ¿Piensas que este pleito se resolverá en los tribunales o que la guerra apenas está comenzando? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún detalle y compartir este video con tus amigos para que ellos también digan lo que piensan.